Buenas tardes a todos los jóvenes de Sexto Perito Contador. Es un gusto poder compartir con ustedes a esta hora de la tarde el curso de contabilidad bancaria. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de la contabilidad bancaria. Hemos estado viendo temas como el crédito, el ahorro, los bancos, y ahora pues específicamente vamos a entrarle de lleno a lo que es ya la contabilidad que se lleva en los bancos o en el sistema financiero nacional. Y para el efecto, pues quiero compartir con ustedes la guía número 5 que vamos a trabajar a esta semana, ¿sí? Y pues en la guía 5 lo que se les solicita es una sola actividad, y es un mapa conceptual. Por favor, traten la manera de hacerlo en la mejor, lo mejor posible. ¿Sí? Les voy a juntar un ejemplo para que ustedes puedan saber, aunque la mayoría pues lo ha estado haciendo muy bien en trabajos anteriores. Y vamos ya a platicar entonces acerca de la contabilidad bancaria. Esta contabilidad va dirigida para todas aquellas empresas o sociedades que se dedican a los negocios de la banca, se dedican a negociar títulos con valores, todas aquellas personas jurídicas que prestan un servicio relacionado al ahorro, al crédito, a la inversión, a la financiación, todas aquellas empresas que se dedican a la captación o distribución de recursos económicos, ¿sí? Es una rama de la contabilidad, porque la contabilidad es general, pero ya hablar, por ejemplo, contabilidad bancaria, gubernamental, ya son contabilidades específicas o contabilidades que se desprenden de la contabilidad general. Los principios prácticamente son los mismos del cargo, del abono, la naturaleza de las cuentas. Lo que varía es la forma de cómo, de los nombres que llevan algunas cuentas y la forma de cómo deben de registrarse. Y para eso, pues obviamente hay principios y hay normas, hay lineamientos que se deben de llevar, que estas empresas deben de regirse por estos principios, por estas normas, para llevar obviamente los registros contables, ¿no? Todos los bancos llevan sus registros contables, todos los bancos realizan sus operaciones eh, de una manera, pues, en un volumen muy, muy alto, llamémoslo así, en un volumen, si ustedes se dan cuenta cuántas personas atiende el sistema financiero nacional, son demasiadas, ¿sí? Y entonces, todas las operaciones que la banca realice, al hablar de banca, no solo me estoy refiriendo a los bancos, ¿sí? Me estoy refiriendo a las casas de cambio, me estoy refiriendo a las afianzadoras, me estoy refiriendo a los almacenes generales de depósito, me refiero a las microfinancieras, a las financieras, a las sociedades financieras y a los grupos financieros. Entonces tengamos bien, bien claro eso. Cuando yo mencione la palabra banca, no solo hagan referencia al banco, sino hagan referencia a todas las demás instituciones que estoy nombrando en este momento, ¿sí? Hay normas y hay principios que llevan estas instituciones que deben de adoptar, ¿sí? Y que deben de cumplirlas. Es un conjunto de reglas, sabemos que es un conjunto de órdenes, es un conjunto de normas, son lineamientos que les dan a estas empresas de la banca, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas normas es que se tiene una guía o que le indica a los profesionales del área contable que van a ser ustedes en un futuro, ustedes van a ser los profesionales de la contabilidad, y si les toca trabajar pues en una institución financiera, pues van a aplicar la contabilidad bancaria, ¿sí? Y por eso deben de regirse ustedes a un manual, eh, y dentro de este manual están las normas, los principios, las reglas que nos van a decir cómo debemos de registrar, cómo se deben de asentar los registros, cómo se debe de presentar la información y en qué momento y a quién se les debe de presentar dicha información. Entonces, con estas normas, con estos principios, pues se va a registrar
todas las operaciones y todas las transacciones financieras que realiza la banca o el sistema financiero nacional, ¿sí? ¿Y con qué? ¿Cuál es el objetivo entonces de poder tener estas normas que rigen las operaciones con el fin de obtener y de producir información financiera contable, pero que sea uniforme? Quiere decir que todas estas instituciones apliquen los mismos procedimientos. ¿Por qué? Porque todas son de la misma rama, todos se dedican prácticamente al manejo de recursos, tanto propios como recursos ajenos. Y para ello, pues, deben de cumplir con esta normativa. Es indispensable y es obligatorio que se tiene que regir a ella. Y entonces, ya teniendo este manual, entonces todas las empresas al momento de presentar su información, todas van a presentarla de una manera uniforme, de una manera consistente y además que esta información pueda ser interpretada y pueda ser analizada. O sea, entonces estas características debe de cumplir cuando se adopte con las normas o con los principios de contabilidad. Eh, ya también contabilidad internacional como contabilidad nacional. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que les pueda quedar un poquito más claro, ¿sí? En Guatemala, pues, lo que se refiere a la contabilidad bancaria, vemos que quien rige o quien decide las normas y los lineamientos es la Junta Monetaria, ¿sí? Ella es la encargada de decidir qué principios se van a adoptar, qué lineamientos van a seguir todas las instituciones financieras para poder presentar su información. Hay otra institución que obviamente pertenece al Banco de Guatemala, que es la Superintendencia de Bancos, que es superior, obviamente, la autoridad máxima de la Junta Monetaria. Luego viene el Banco de Guatemala y una rama del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos. Entonces, la Superintendencia de Bancos es aquella que se va a encargar de proponer, o sea, que la CIP propone y elabora los manuales, pero quien aprueba esos manuales es la Junta Monetaria, ¿sí? Entonces la CIB lo que hace es proponer, es elaborar normas nacionales, porque las normas internacionales pues ya se adaptaron, que son las NIF o NIC, ya están adaptadas aquí a Guatemala, pero por el hecho de que es una rama específica de la contabilidad, es la Superintendencia de Bancos la encargada de adoptar las NIC y pues agregarle normas, llamémoslo así, agregar algunas normas nacionales para que se puedan manejar entonces la contabilidad y que se pueda registrar de la mejor manera posible. Entonces, todas las instituciones, ¿no?, que están bajo la supervisión de la CIB deben de guiarse por el manual que lo autoriza la Junta Monetaria. ¿Verdad? Desde el 2008, pues todas las entidades están sujetas a vigilancia, que son todas las entidades del sistema financiero guatemalteco, que ya vimos en clases anteriores, el sistema financiero, pero el regulado, el no regulado no está bajo la supervisión de la CIP, que eso ya lo platicamos en clases anteriores, ¿sí? Entonces, se presenta este manual de carácter general y de carácter uniforme. Se presentan las normas en un manual que se llama Manual de Instrucciones Contables para entidades sujetas a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Este manual yo se los voy a compartir en la clase siguiente. Es un manual bastante grande, es parecido un tanto al que vimos la otra vez en contabilidad gubernamental, ¿no? Son manuales específicos para cada área, por eso es que cada área tiene su propio manual. También usa códigos, ¿se recuerdan de los códigos que platicamos? Que el 1 era para activos, 2 para pasivos, 3 para reguladoras y así sucesivamente. Y también lleva unos códigos de unos numeritos, 1.0, 1.2, 1.06, 1.11 y etcétera. También en contabilidad bancaria es muy parecido la nomenclatura
que se utiliza para poder realizar la contabilidad. Muy bien, entonces este manual que lo elabora la CIB, y hablamos de eso, lo elabora la CIB, está basado en normas internacionales como en normas nacionales. Las internacionales pues son las NIF y las NIC, pero ellas a lo mejor carecen un poco de la información financiera porque es específica al ramo de la banca. Entonces lo que hace la CIB es juntarle nuevas normativas o nuevos principios o nuevos reglamentos para poder complementar, llamemos así, para poder complementar las normas internacionales. No se van a poner en controversia las normas internacionales, no, porque esas están adoptadas aquí en Guatemala, sino lo que va a hacer es cómo completarlas para el sistema financiero o para las entidades de la banca. Jóvenes, hasta aquí hay dudas o preguntas. A ver. Por el momento no, profe. Ok, muchas gracias a los compañeros. Entonces vamos ya de lleno a los principios de contabilidad bancaria, ¿sí? El primero es el periodo contable. Ya sabemos pues que un periodo es de 12 meses o de un año, ¿sí? ¿Hay periodos extraordinarios? Sí. Por ejemplo, cuando las entidades se encuentran en liquidación y no van a hacer el año completo, o cuando las entidades pues, inician con sus labores que no hacen el año completo. Entonces hay periodos extraordinarios, ¿sí? Pero un periodo normal es de 12 meses o de un año calendario, ¿sí? Los periodos extraordinarios por alguna situación especial tienen que estar obviamente autorizados por la Superintendencia de Bancos. Es la entidad que se encarga de fiscalizar y de autorizar todos los procesos de la banca. Cada mes las instituciones financieras deben de hacer un cierre contable parcial, o sea que cada mes hacen como un pequeño estado financiero, llamémoslo así, ¿sí? Cada mes guardan esa información de todas las operaciones que se registraron. Obviamente esta información está bajo vigilancia de la CIB, ¿sí? Entonces, cada mes se hace el cierre, cada mes se hace un cierre y al final pues ya se consolida toda esa información y se preparan los estados financieros anuales. El segundo periodo, o perdón, la segunda norma o el segundo principio es la unidad monetaria, ¿sí? Todas las operaciones que se realicen en Guatemala, en nuestro territorio, sabemos que nuestra moneda oficial es el quetzal. Entonces, todas las transacciones deben estar registradas en quetzales, ¿no? Todas las entidades que lleven sus registros deben de llevarlos en quetzales, ¿sí? Por ejemplo, si es una sucursal de un banco extranjero y está constituido aquí en Guatemala, puede llevar su contabilidad en quetzales, pero a la par puede agregarle una columna en la moneda de presentación del país al que pertenece, por ejemplo, dólares o pesos mexicanos. Por ejemplo, el Banco Azteca, ¿no? Viene de México, está constituido legalmente aquí en Guatemala, pero obviamente la casa matriz está en otro país. Aquí lo que son sucursales. Entonces, lo que se hace es que se llevan los registros todos en moneda nacional porque así lo establece el marco, el manual, y obviamente se le puede agregar, no quitar, ¿verdad? Podemos agregar información, sí, pero no podemos quitar lo que se nos está exigiendo. Al hablar de entidad hacemos referencia a que todas las transacciones financieras que haga la entidad le deben de pertenecer a esa entidad. O sea que todos los registros y todos los estados financieros deben de estar incluidos y deben de ser parte de la entidad. No podemos, o no es correcto, o no es legal agregar o poner información que no es verídica,
y que no le constata al contador, no agregar información o quitar información, sino se debe de registrar lo que le pertenece a la entidad. Lo que tiene la entidad, esos registros que se han hecho, esos se deben de presentar. Al hablar de negocio en marcha, vean jóvenes, negocio en marcha, eso lo vamos a estar tratando en otros cursos, también en contabilidad gubernamental, también en práctica supervisada. Entonces quiero que quede claro, yo creo que ya medio tocamos ese punto en práctica supervisada, del negocio en marcha. A ver, ¿alguien se recuerda de cuál era la hipótesis del negocio en marcha? A ver, compañeros. ¿Alguien se recuerda de eso? Bien, voy a refrescarles la memoria. Entonces, cuando hablamos que la entidad debe de presentar su información financiera bajo la hipótesis de un negocio en marcha, estamos haciendo referencia a que la empresa pues está funcionando y que la empresa va a continuar sus funciones o sus operaciones en un futuro previsible. Cuando ustedes escuchen la palabra un futuro previsible, hagan referencia a un periodo más, hagan referencia a un año más, hagan referencia a 12 meses siguientes, ¿ya? Cuando escuchen un periodo previsible, entonces hagamos referencia a que va a estar más de un año. O sea que todas aquellas entidades que van a seguir sus funciones este año, que van a terminar este año, o sea, si estamos presentando la información al 31 de diciembre del año 2020, yo voy a preparar mis estados financieros bajo esta hipótesis del negocio en marcha. Quiere decir que yo estoy proponiendo que mi entidad, que mi empresa va a seguir continuando. Ahora, si yo veo que mi empresa ya no tiene la capacidad de seguir, entonces yo no hago mis estados financieros bajo esta hipótesis, sino que hago unos estados financieros de liquidación, porque la empresa se va a terminar, se va a liquidar, va a cerrar. Entonces, o por cuestiones legales, administrativas, o por cuestiones ya de la escritura de constitución, ya que la empresa va a cerrar con sus funciones, entonces no se aplica a esta hipótesis de negocio en marcha. Pero normalmente son los estados financieros que se hacen siempre, o sea, que se hacen de la manera normal. Cuando no usan la hipótesis de negocio en marcha, entonces ya se hacen de una manera de liquidación, llamémoslo así. ¿Vamos? Entonces, no se tiene esa intención de liquidar o de reducir de una forma importante sus operaciones, sino que la empresa va a continuar en un futuro previsible, ¿sí? Al hablar de prudencia nos estamos refiriendo más que todo a estimaciones contables, ¿sí? A la incertidumbre que a veces hay en algunas operaciones o algunas cuestiones legales, por ejemplo, algunas cuestiones en cuanto a los trabajadores, en cuanto a indemnizaciones o problemas así laborales. Entonces, se tiene que ser bien prudentes, ¿ya? Al momento de poder estimar, hacer una estimación y tener bastante precaución al momento de realizar un juicio o un juicio de estimación, obviamente. De tal manera, oigan, pues de tal manera que los activos y los ingresos no deben de sobrevalorarse, ¿va? Ni que las obligaciones ni los gastos deban subvaluarse, o sea, un valor inferior, ¿sí? Un valor inferior al que es real, ¿sí? O sea que tenemos que tener bastante cuidado al momento de hacer estimaciones contables. En este curso y en esta contabilidad pues se hacen bastantes estimaciones contables por todas aquellas cuentas que se van a considerar incobrables porque no se pueden recuperar, a lo mejor algunos créditos no se puedan recuperar. Entonces hay que hacer una estimación de cuentas incobrables en donde debe ser lo más apegado a la realidad posible.
Por eso se lleva este principio de la prudencia, ¿no? ¿Dudas, compañeros? ¿O preguntas? ¿Cómo vamos con la clase? A ver, ¿estamos captando? Sí, profe, todo. Ok, gracias, Ludwig. Bien. También deben de elaborarse los estados financieros bajo la base de acumulación o devengo. ¿Qué es esto de acumulación o devengo? Pues no es nada más que registrar las operaciones en el momento en que ocurran. O sea, si hoy se realizó la operación, pero me la van a entregar hasta dentro de 3 días, pues hoy fue el momento que se hizo, hoy se debe de reconocer, ¿no? Eh, Ustedes solicitan un crédito o una empresa solicita un crédito el día de hoy, hoy hacen el desembolso, pero la empresa va a traer el dinero hasta dentro de 5 días. ¿Cuándo debe de registrarse? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Si la liberación del dinero, ¿cuándo fue? Si fue tal día, entonces ese día se debe registrar, no hasta el día cuando la empresa decidió sacarlo ya de su cuenta, ¿no? Entonces, debe de registrarse en el momento en el que ocurra o cuando se conoce y debe de informarse sobre ello en los estados financieros. O sea que esta base, y se aplica para todas las demás contabilidades, es que deben de registrarse las operaciones en el momento en el que ocurren, en el momento que están naciendo, en el momento en que nace el beneficio o en el momento que nace la obligación, entonces debe de registrarse. Hay algunas reglas generales para los bancos, por ejemplo, el alcance o la obligatoriedad, ¿sí? Este manual que se tiene, obviamente todas las disposiciones y todas las normas que allí están inmersas, obviamente está el catálogo de cuentas, ahí están por códigos las cuentas, ustedes pueden seleccionar la cuenta que deseen para la transacción o la operación que ustedes van a realizar. También se escribe cada una de las cuentas, por ejemplo, qué es un activo corriente, o sea, ahí están todas las cuentas, qué son inversiones, qué es depósitos, etcétera. O sea, ahí está la descripción de cada cuenta. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se debe de registrar? ¿Cómo se debe jornalizar? Así también allí se encuentran inmersos los formatos para la elaboración de los estados financieros de todas las entidades financieras, ¿sí? Ya hablábamos de algunas de ellas, ¿no? Las sociedades financieras, hablamos de los almacenes generales de depósito, hablamos de las microfinancieras, de las financieras, de los grupos, etcétera, las empresas de tarjetas de crédito, en fin, hay muchas. Entonces, todas estas deben de cumplir con el manual, o sea, están obligadas a cumplir con el manual que presenta la Junta Monetaria lo aprueba y la Superintendencia de Bancos es la encargada de presentarlo, de fiscalizarlo y de interpretar esa información. Se debe de aclarar que ahí hay cuentas, muchas cuentas, todas las cuentas que se utilizan para hacer operaciones de la banca, pero usted no puede utilizar todas si no tiene la autorización. O sea, hay instituciones que no están autorizadas para hacer diversas operaciones. Entonces, por más que en el catálogo de cuenta aparezcan las cuentas, pero si la empresa no tiene la autorización respectiva para poderlas manejar, no puede hacerlo, ¿sí? Todas las operaciones que se deben de registrar allí, conforme al manual, deben ser operaciones legítimas, que realmente hayan ocurrido y deben de cumplir con todas las disposiciones legales y todas las disposiciones reglamentarias que sean aplicables a la entidad, ¿sí? Todas las entidades que estén sujetas a ese manual, que son todas las entidades del sistema financiero guatemalteco regulado, deben de solicitar, obviamente, la autorización
del sistema que van a utilizar para llevar su contabilidad. Jóvenes, ahora manualmente ya no se lleva la contabilidad en los bancos. Imagínense registrar tantas operaciones, ya no es posible realizarlas a mano. La mayoría, y yo estoy seguro que el 100% de instituciones utiliza softwares para hacer la contabilidad. O sea que solo se ingresa la información y el mismo software es el que hace la contabilidad del banco, ¿sí? Y por ello es fundamental y es indispensable contar con equipo de cómputo. Pero para que ellos puedan utilizar ese software, debe de estar avalado y debe estar autorizado por la superintendencia de bancos, ¿sí? Obviamente esos registros deben de tener las explicaciones suficientes y las explicaciones necesarias que avalen el registro que se está haciendo. También las entidades deben de llevar sus libros, su libro mayor, deben de llevar la información de las cuentas y todos los días deben de registrar sus operaciones. Entonces, esto fue la parte 1 de el tema de contabilidad bancaria. Jóvenes, fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos enseguida en la siguiente clase. Cuídense, que estén muy bien.